Y así es como empieza nuestro especial de hoy, y es un especial porque hablamos en miércoles, y es especial en miércoles porque me voy a Madrid mañana a las 10 de la mañana, a que por lo visto, yo iba a hacer otra serie de cosas, pero también parece que voy a que se enojen algunos, cosa que me divierte enormísimamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a quienes ya están, muchísimas gracias a los que todavía no llegan, muchísimas gracias a los que no van a llegar porque no se enteraron que hoy trabajábamos en miércoles y no trabajábamos en jueves. Lo siento, disculpen ustedes. Como siempre vamos a hacer los asuntos de rigor. Primero que nada, por supuesto, pedirles que me sigan en Twitter, @el Nocturno, en Instagram, M-el Nocturno, donde hicimos la semana pasada un sorteo. No he podido mandar las cosas del sorteo porque esta semana ha sido, para quienes no están en España, el lunes fue festivo, el martes no, hoy es festivo, entonces el martes pues nadie se aparece por el trabajo ni por la escuela, entonces mi hijo se metió un puente de sábado a miércoles que tiene unas ganas de ir a la escuela mañana que ya ni se las cuento. Entonces, no he podido ponerme a enviar los premios del sorteo, pero muchísimas gracias a todos los que participaron y los que ganaron. Espérenme un segundito. La web, mauriciosuarez.com, que sigue sin visitar prácticamente nadie, y nuestro correo electrónico, rvdcqs@gmail.com, y por supuesto nos pueden apoyar. Necesitamos que nos apoyen en Patreon, en PayPal y en GoFundMe. ¿Por qué? Yo supongo que porque no somos tan famosos y tan millonarios como los que son millonarios en YouTube, que ahora resulta que son un montón. Yo pensé que eran muy poquitos, pero ahora todo Mindundi sale diciendo: yo me hago millones en Internet y tú eres un pobre diablo que no se gana la vida en Internet, entonces tú eres un perdedor. Y yo, pues vale, chico. Si te hace feliz creerlo, créelo, que es bueno siempre en la vida tener ilusiones. Bueno, ¿y por qué me voy el día de mañana? ¿A dónde creo que voy? Bueno, voy a las jornadas que la red de creadores de contenido en la que yo participo, para furia de muchos. Uy, están enojadísimos. ¿Cómo te atreves a querer algo mejor para todos los creadores de contenido? ¿Por qué crees que debemos nosotros tener algún derecho en YouTube? No, YouTube tiene que mandar en todo el mundo. Cosas así de maravillosas que han estado diciendo los listacos. Bueno, entonces el viernes a las 17:30 tenemos la presentación. Se va a hablar de la dinámica y problemática de Instagram y TikTok. Se va a hablar de cuando el odio aparece en las redes sociales, cómo podemos defendernos de los ataques de odio. Y esto es enormemente delicado. Yo creo que aquí van a saltar chispas porque, evidentemente, por un lado, uno defiende la libre expresión e incluso el derecho a la ofensa, pero hay gente cuya agresión realmente afecta las vidas de otros, y entonces legislar eso es enormemente difícil. Revisar eso es enormemente difícil, pero por otro lado no se le puede meramente dar la espalda. Yo he visto persecuciones de jaurías de miserables a personas, a creadores de contenidos, que si esto, a ver, tampoco es justo, tampoco el solazarte en aterrorizar a una persona, no estoy muy seguro que entre en la libre expresión. Es muy distinto ofender, ¿no? Cuando a mí me dicen que soy un tal por cual, pues yo me divierto mucho, pero no les doy ninguna importancia, yo no les doy relevancia, ¿no? Su falta de respeto no me importa, porque no tienen mi respeto. Pero entiendo que hay personas que llegan a estar aterrorizadas por las amenazas que reciben, entonces eso se va a discutir. Yo tengo allí posiciones muy encontradas, ¿no? Yo mismo en mis contradicciones, porque a veces la gente me muestra: oye, mira lo que me mandaron, dices tú, oye, no, es que sí es un poco heavy, pero por otro lado, ¿es libre expresión? ¿No es libre expresión? También va a haber, por cierto, nos va a acompañar gente de la Fiscalía para conocer precisamente esas limitaciones. El sábado 11 hablaremos de las diferencias y similitudes sobre los derechos de autor entre los creadores de contenido y los grandes medios, que es un asunto que afecta muchísimo a YouTube y en donde yo voy a participar, ya que yo he estado tratando muchos temas de derechos de autor durante muchos años. A mí, antes incluso de que el canal creciera, cuando mi canal ni tocaba los derechos de nadie, ni realmente a nadie le interesaba robárselo, ahora ya se empiezan a robar sesiones enteras, eso me da mucha risa. Pero yo ya tenía problemas de derechos de autor como fotógrafo. Como fotógrafo alguna vez me robaron una foto y se la pusieron en un
cartel de unas jornadas, ¿no?, de unos conciertos que iba a haber en el sur de España. Yo les escribí, les dije, oye, pues esta foto pues está muy bien que la usen, y pues pasan 200 euros, ¿no? Oye, no es que no, los del ayuntamiento, no tenemos por qué pagar. Bueno, sí tienen. No, bueno, es que esto lo hizo la agencia de publicidad se robó la foto y la puso en el cartel. Muy bien, tú me pagas mis 200 euros y luego vas y le cobras 250 a la agencia de publicidad por andarte poniendo en estos bretes de andarle robando a la gente sus imágenes. Entonces vamos a hablar mucho de los derechos de autor, porque hay un desequilibrio grande, y quizás vale la pena que adelante yo un poco qué es lo que voy a decir. Miren, cuando yo uso un trozo de música o un trozo de vídeo de otro propietario, de la NBC o de Sony Music o de Columbia o de quien sea, no solo los muy grandes, ellos se enteran de inmediato porque YouTube tiene un gestor digital de contenidos. Entonces, ellos le han dicho a YouTube que es suyo. Cuando YouTube, el algoritmo, el mecanismo de YouTube detecta que uno está usando material cuyos derechos de autor están protegidos por los dueños de los derechos de autor, que generalmente no son los autores, esto es lo más grave, les avisan, y entonces ellos dicen, no, pues esto es mío. Y entonces pueden hacer varias cosas. Pueden simplemente quedarte con todo el dinero que genera el vídeo y ya. Si en un vídeo de 1 hora usaste 10 segundos de una canción, ellos se cobran todo tu trabajo, también lo pueden cobrar ellos. No te cobran los 10 segundos comparativos a la hora o media hora de vídeo. Otra cosa que pueden hacer también es cerrarte, borrar el vídeo y darte lo que se llama un strike, un strike de copyright por haber violentado la propiedad de otra persona. Entonces, el problema aquí es que es muy difícil luego decir, oye, mira, es que yo no lo hice por robarte nada, ni me estoy atribuyendo esto, estoy promoviendo a tus artistas, yo soy buena gente, me gustan tus artistas, y pues los estaba yo promoviendo y siento mucho y usé un video que tú hiciste para promoverlos. Los videos musicales se hacen para promover a los artistas. Entonces, yo he tenido varios problemas. Cuando hice el video de blues, que tenía muchísimas ganas, pero muchísimo miedo de hacer, 4 supuestos dueños de derechos de autor, los autores ya habían muerto mucho antes, pues son los que actualmente gestionan, que son las disqueras, las que se hacen de oro con el trabajo de los músicos. Entonces las disqueras llegaron y me dijeron que se iban a repartir entre ellos 4 todo lo que ganara el video de blues, que además si ganó más de 80 euros es mucho, ¿eh? No crean ustedes que los videos ganan lo que ganan, sobre todo teniendo pocas visualizaciones. Entonces, les reclamé a todos, les decía a todos que era un uso justo, y estoy hablando de la historia del blues, y quiero hablar del primer blues que se grabó jamás en la vida. Chico, pues tengo que ponerlo, si no sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, bueno, los 4 finalmente dijeron que sí, que era uso justo, y ya me dejaron ahí con mis 80 euros de eso. Pero en otra ocasión, de las últimas que hice, y ese día me enojé y dejé de hacer lo de la música aquí en el streaming. Hablé con Cristina Bain, con Raquel Bateman y con Kelly Hunt, directamente con las 3 cantantes. Dije, mira, voy a usar estos 3 pedacitos de videos tuyos, videos musicales que tú hiciste con tu disquera para promoverte. Voy a usar estos videos para hablar de ti, de tu música. Me gusta tu música, me gusta cómo compones, me gusta cómo tocas la guitarra o cómo tocas el banjo en el caso de Kelly. ¿Me das permiso? Sí, las 3 me mandaron correos electrónicos diciendo que tenía yo todo el permiso del mundo. Por supuesto, en cuanto salió el streaming, llegaron las disqueras y dijeron, no, esto es nuestro. Yo les decía a ellas, oye, ¿qué pasó? Y dice, bueno, es que la disquera es muy especialita con esto. Hombre, ya chica, pero me lo hubieras dicho, ¿no? Entonces, esto es un problema muy grave, porque ahí YouTube no tiene nada que ver. YouTube es un mero intermediario. Yo tengo que lidiar con Sony Music, pero el problema es que si quiero yo entablar una controversia judicial con Sony Music, pues lo tengo que hacer en los tribunales de California, que con la fortuna que yo tengo, pues no puedo contratar un abogado en California para hacer una demanda formal. En fin, pero cuando a mí me roban un programa completo, lo están haciendo, están llevándose vídeos sobre todo porque creen que yo le respondo a Javier Milei. Javier Milei lo he visto una vez y es horroroso, el tío es absolutamente esperpéntico,
Pero hay un argentino por ahí que cree que yo le respondo a Javier Milei, entonces pone cosas de Javier Milei y luego le pone un segmento mío completo. Y me dice, YouTube me avisa, oye, están usando esto, ¿quieres demandarlo? ¿Quieres quitárselo? ¿Quieres cerrárselo? No, pero el desequilibrio es muy grande, ¿no? Porque cuando los medios usan, y no el caso mío, pero sí el caso de muchos youtubers o tiktokers, que los medios usan su material, no les pagan derechos de autor y luego trata de convencer tú a una televisora de Tuvalu o de San Petersburgo que te pague tus derechos de autor porque está usando tu trabajo. Hay un desequilibrio enorme y ese desequilibrio creo que vale la pena dialogarlo con YouTube y decirles, oye, mira, pues, yo creo que los derechos de autor deben ser respetados, pero también existe la idea del uso justo, existe la idea del uso editorial y yo creo que tenemos que aclarar las cosas, porque, y esto es lo más curioso, lo más llamativo, YouTube funciona de acuerdo a la ley de copyright de los Estados Unidos, pero yo estoy en España y el vídeo que puedo estar usando es de un artista mexicano o argentino o español. Y sin embargo, transnacionalmente se nos está aplicando la ley del copyright de los Estados Unidos, aunque ninguno de nosotros está en Estados Unidos, ni nuestro material pasa por Estados Unidos. Se aplica la ley de Estados Unidos a todo el mundo. Y esto yo me imagino que será de interés de la Unión Europea también, ¿no? Y yo creo que tenemos nuestra propia legislación y en todo caso, tratándose de una plataforma como son todas las plataformas de carácter mundial, de carácter global, pues quizás lo que tenemos que hacer es armonizar leyes y acordar leyes y crear tratados internacionales que nos protejan a todos. El problema, claro, fue que aquí como los youtubers de derecha viven obsesionados con lo que hacemos, los que ellos consideran youtubers muy de izquierda, como yo, ven todos mis programas y luego los comentan. ¡Ay, es que Mauricio dijo! Yo me entero porque me avisan, no crean que yo voy a ver sus programas. Y por otro lado, si los youtubers que se autonombran, yo no sé por qué, pues dicen, hicieron hasta una cancioncita, somos los fachas. Si esos youtubers hacen una reunión con la FAES o con sus amiguitos de Vox, ni me entero porque no estoy viendo sus programas, sus canales y sus vídeos, a ver qué están haciendo, me da exactamente igual, pero ellos viven muy tensos con lo que puedan decir los youtubers de izquierdas. Y entonces cuando vieron el vídeo de la red de creadores de contenido, pensaron que era contra ellos. Es como los fans estos muy enfermos que hay de músicos o de artistas, que se obsesionan tanto con los artistas que creen que los artistas están pensando en ellos y les mandan mensajes en sus canciones y este tipo de cosas, con lo cual la gente acaba loca como Charles Manson o como Hinckley, el que asesinó a Lennon, ¿no? Pero no es el caso, no lo hicimos pensando en ellos y cuando hablábamos de cosas como un reparto justo de los ingresos, hablábamos de un reparto justo entre YouTube y todos los creadores, no entre los youtubers de derecha que se creen tan importantes y los youtubers de izquierda, que yo no sé, esto no es una cosa hecha, por supuesto, para youtubers de izquierda, sino es una cosa hecha para todos los creadores de contenido, que todos tenemos los mismos problemas, y si los resolvemos, es bueno para ustedes, que son los que ven el material que nosotros producimos, y así están las cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa rápida, porque hay superchats y quiero agradecerlos, empezando por Enrique Abasolo, que por ahí hay un superchat, Sebastián Rosales, Luis Antonio Martínez. Ya encontré el programa de Nino Canún donde sales. Si salí en un montón, yo me pasaba las noches ahí con Nino Canún peleándome con Maussan y con los mediums y con ahí el equivalente a este oír en México al Comité Provida, Serrano una vez se puso gravísimo conmigo. Fue cuando el concierto de Madonna, esta vale la pena contárselas. Bueno, gracias a Leono primero, un saludo al señor Mauricio, buen contenido, saludos de un colombiano, gracias, que todos son superchats que van sumando a los ingresos que tenemos por el trabajo que hacemos, porque, sí, hermanitos, esto es trabajo. Pero les voy a contar lo que pasó con Serrano Limón, porque a mí siempre me divirtió muchísimo. Me llamó Nino Canún, me dijo, oye,
¿Quieres defender el concierto? Fue la primera vez que Madonna iba a ir a México a dar un concierto. No sé si luego fue a dar más. Me daba igual, no me gustaba. ¿Quieres defender a Madonna? Y dije yo, ¿para qué si no me gusta su música? No es una artista que me parezca interesante, ni como compositora, ni como cantante. Pues está allí, está bien, ¿no? Es que los de Provida están tratando de boicotear el concierto. Y dije, no, entonces sí la defiendo. O sea, si se trata de defender la libertad de expresión de ella o de quien sea más, yo por supuesto me apunto, aunque su música no me guste. Y entonces fui yo y de nuestro lado estaba en Cristal, la cantante, una cantante ciega mexicana que tenía una voz muy bonita, no sé qué pasó con ella. Y los del club de fans de Madonna, que venían además algunos con unas pintas espectaculares. Yo recuerdo uno en el público que traía un sujetador, un brasier atado a la cabeza y se sentía lo más rompedor. Y a mí me divertía mucho. Un chico, un chico de pelo verde o azul, este tipo de cosas, ¿no? Y enfrente teníamos a Serrano Limón, a dos mujeres que seguramente eran del Opus Dei o eran monjas disfrazadas de civiles, y a un cura magustino con cara de yo no sé por qué estoy aquí. Y entonces la cuestión era discutir si Madonna iba a destruir la nacionalidad y se iba a burlar de la bandera y iba a promover la homosexualidad, las relaciones sexuales multitudinarias en unos cuestiones orgiásticas gigantescas que se imaginaba la calenturientamente de Jorge Serrano Limón, y que por supuesto lo que más le molestaba es que a él no lo iban a invitar. Si había una fiesta de estas, a él no le tocaba. Y que los cristianos tenían que no ir al concierto. Y el curita Agustino decía que sí. Yo en el primer corte comercial me fui sobre el cura y dije, oiga, perdone, yo no sé de esto porque yo pues, estoy fuera de la Iglesia Católica, yo soy ateo, pero que el Concilio Vaticano II no decidió que estos temas de conciencia dependían de cada uno de los fieles. Y el cura me miró como, pues sí, tienes razón. Entonces, la Iglesia no puede decirle a los fieles que no vayan a un concierto de Madonna. Es una decisión de cada uno. Bueno, sí. Le digo, bueno, pues es que están diciendo lo contrario. Yo creo que tiene que aclararlo, padrecito. Y me regresé a mi sillita. Cuando regresamos del corte comercial, alguien levantó la mano el curita y dijo, oiga, por cierto, es que en el Concilio Vaticano II se dice esto y no, la Iglesia no puede ordenar que no vayan con Madonna. Serrano Limón me miraba como yo lo mato. Tuvimos un enfrentamiento tan grave que cada vez que después de eso, cada vez que Nino Canún llamaba a Serrano Limón preguntaba si iba a ir yo. Y si iba a ir yo, entonces no iba él. Muy, muy, muy divertido, muy absurdo además, gente de menor del todo. Pero bueno, a ver, respondo 2 minutos de chat. Sí, ¿qué tan cierto es que la Inquisición española no fue tan cruel como se piensa y que pocos casos terminaban en condena o tortura? No, la tortura era para todos. La tortura era el método normal de interrogatorio. Y la tortura tenía que repetirse y mantenerse aunque confesaras, porque entendían los propios inquisidores que la gente podía confesar bajo tortura. Falsamente. Entonces la tortura se repetía de todos modos para garantizar que lo que hubieras dicho era verdad. La crueldad de la Inquisición en ese sentido fue brutal. Sobre pocos casos terminaban en condena, depende de lo que llames pocos, a los que les tocó no les parecen pocos. Esto es un poco como el argumento de los negacionistas del Holocausto. Yo tenía un pequeño nazi que iba a un foro que teníamos en internet. Y decía, no murieron 6 millones de judíos. Y le decía, pues ¿cuántos murieron entonces? Cuando mucho, 4 millones. Entonces eso te hace creer que Hitler ya es buena persona porque en vez de 6 mató a 4. Chico, la diferencia es irrelevante, ¿no? La Inquisición fue brutal y los recorridos de los documentos inquisitoriales de los dominicos que realizó, ahorita no me acuerdo el nombre, es que parece que estoy indocumentado, pero es que este hombre lo utilicé muchísimo, leí sus libros y los utilicé. Llevó una cuenta de cuántas personas fueron condenadas por la Inquisición en México y en Perú. Y estamos hablando de cientos de personas, y de personas que además algunos fueron perseguidos durante varias generaciones. Hay una familia en México que se llamó la familia Carvajal, hubo una familia en México, fueron los Carvajal, que fueron perseguidos varias generaciones porque supuestamente era una familia judaizante. Es decir, era una familia judía que cuando se decretó la expulsión de los judíos y los musulmanes de España,
se fingieron que se convertían al cristianismo, pero en realidad mantenían sus costumbres y sus creencias judías. Y entonces se habían ido a México pensando que allá los perseguirían menos y descubrieron que no, pues la Inquisición también estaba activa en México. Fueron 2 o 3 generaciones del padre, los hijos y los nietos que fueron perseguidos ferozmente por la Inquisición. ¿Qué tanta leyenda negra al respecto de dicha organización hay? Históricamente muy poca. Ahora, evidentemente en la percepción popular las cosas son mucho más graves probablemente, o muy distintas, o con ciertos matices que en la realidad no existen. Pero eso pasa también, y lo he comentado en el vídeo que hice sobre negar los peores crímenes, la negación del Holocausto, lo comentaba yo, ¿no? Por ejemplo, las pantallas de lámpara hechas con piel humana fueron un invento de los medios, jamás aparecieron en las acusaciones. Si mal no recuerdo, además la acusada era Ilse Koch. En las acusaciones del tribunal que juzgó a estos criminales de guerra nunca aparecieron ni el jabón, ni las lámparas de piel humana, ni cosa por el estilo. Son fantasías que se crearon y luego se le atribuyen a los historiadores. Históricamente se sabe exactamente lo que hizo la Inquisición y no es nada agradable, y no la idea que son pocos o muchos me parece como una forma de contar las... Son pocos muertos, entonces no está mal. No, mira, está mal desde el primero hasta el último. Que la población de España y de las colonias de ultramar estaban aterrorizadas por la Inquisición, por supuesto. Quiero recordar que en México quien es la Inquisición la que condena a Miguel Hidalgo y Costilla, que luego lo entrega al brazo secular para que el brazo secular las condene, porque eso sí, la Inquisición nunca mató a nadie. Esto se puede decir claramente. La Inquisición no mató a nadie. La Inquisición te condenaba a muerte, luego te entregaba al brazo seglar, que se llamaba, el brazo secular, al brazo no religioso, para que el virrey o el rey o el representante del rey fuera el que ordenara tu muerte y te matara un verdugo que no pertenecía a la Inquisición. El que te quemaba vivo no era de la Inquisición. Entonces, estrictamente la Inquisición no mató a nadie, pero mandó a morir a muchísimos. ¿Consideras a Túnez de las pocas democracias más o menos funcionales de África? Sí, yo diría que sí, hasta cierto punto. Y mira que me preocupa mucho una democracia en África, que es la de Ruanda. Por cierto, ¿qué opinión te merece que YouTube haya quitado las vistas de los dislikes? YouTube sugirió que la medida era para combatir la toxicidad de la comunidad. ¿Qué tan cierto será? Mira, no lo sé. Yo creo que los dislikes son una buena medida cuando se manejan honradamente. Pero yo tengo un caso y la razón por la que me molestó en realidad que quitaran los dislikes es porque me quitaron uno de mis grandes honores. Cuando hice durante el confinamiento el año pasado, cuando Iker Jiménez estaba diciendo que en su programa se había predicho, bueno, absolutamente todo, en realidad se predijo todo y entonces lo que saliera pues iba a salir. Uno dijo que estaba todo muy bien, otro dijo que estaba todo muy mal, otro se compró 850 rollos de papel higiénico que todavía está usando. Pero entonces hice un programa de quién es Iker Jiménez, un video. Ya les llamamos programas por costumbre, pero no lo son. Yo hice un video sobre quién es Iker Jiménez. Y mandó a todos los cuartomilenarios a que le pusieran dislikes. Entonces tenía yo más dislikes que likes. Es el único de mis vídeos que tenía más dislikes que likes. Y yo estaba encantado, ¿no? Porque eso demostraba cuánto le puede preocupar a un supermillonario que le está abordando en la televisión desde hace más de una década. Y lo que más le aterroriza es que un don nadie con un pequeño canal como el que yo tengo diga algo de él y entonces manda a sus huestes, pónganle que no le gusta, pues no les gusta y ya. Entonces, sí he visto los documentales de Monesma, no los he visto. ¿Crees que España al entrar a la Unión Europea empezó un proceso de desindustrialización afectando a la producción nacional y soberanía económica? Toda entrada a la Unión Europea a todos los países les ha representado una entrega de soberanía. Es decir, renuncias a parte de tu soberanía porque te conviene. El proceso de desindustrialización fue en parte orquestado por la Unión Europea, pero
fundamentalmente la desindustrialización es un fenómeno de nuestro tiempo. La era industrial de alguna forma ya pasó. En este momento, en muchísimos países, y España y Europa, la mayoría de los países de Europa son de ellos, los servicios representan más para la economía que la producción. Entonces y esto me pasa, yo cuando veo aquí en las manifestaciones del 1 de mayo en Asturias, que fue una potencia industrial por la minería y por el acero que se podía producir aquí porque tenías las minas de carbón y las minas de hierro a tiro de piedra. Entonces ponías acerías y quemabas el carbón que venía de las propias minas de las dos cuencas mineras asturianas más grandes, ¿no? Entonces, cuando los obreros salen el 1 de mayo, los trabajadores, los sindicatos salen y dicen hay que reindustrializar Asturias, yo los veo y digo, no, compañeros, no puedes hacerlo. Alguna vez yo estoy tomando fotos en la gran acería de aquí de Asturias, que ahora es ArcelorMittal, que ha sido vendida a este potentado indostano, a Mittal. Y yo estaba tomando fotos en la antigua estación de bomberos porque estaba totalmente abandonada y la luz de los techos rotos entraban, se veían cosas muy bonitas ahí dentro y quería yo llevar bailarinas luego y un montón de cosas que nunca hice. Y hablaba, si un obrero se acercó a comentar conmigo, un obrero yo ya me voy a jubilar. Hombre, señor, pues qué bueno, porque trabajar en el acero es duro, pero es trabajo de verdad. Es trabajo donde se trabaja mucho. Y me dice, sí, pero yo recuerdo cuando aquí había varios miles de obreros. Y lo primero que pensé yo, y no va a volver a pasar nunca. Es decir, los sistemas de automatización, los sistemas de robotización, que además aumentan la seguridad de los trabajadores, etcétera, no vas a volver a tener empresas, fábricas con miles de obreros como las hubo a fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Entonces, la desindustrialización que haya sido no originada por la Unión Europea es bastante menos importante que los esfuerzos que deberían estarse haciendo para promover la prestación de servicios de alto valor agregado en los lugares que antes dependieron de la industria y que no van a volver a depender de la industria. Nadie va a poner una fábrica para darle empleo a 2,000 personas. Es imposible. ¿Sabes quién le está dando empleo a mucha gente? Amazon acaba de poner una central logística aquí en Asturias. Entonces la lucha es porque Amazon no maltrate a sus empleados. Y parece que a los españoles los está maltratando bastante menos que a los estadounidenses. Pero la lucha es porque Amazon pague justamente, que dé los beneficios necesarios, que no te obligue a hacer pis en una botella porque no te puedes mover de tu puesto de trabajo, que le llegó a pasar a trabajadores de Estados Unidos. Pero ese centro logístico es una gran derrama económica para la zona y produce y da más trabajo, crea más empleos de lo que puede crear una fábrica. La industrialización es el pasado, la economía de los servicios pues el presente y el futuro. Hola Raquel Zamarrón, gusto en verte. José Carlos Martínez, voy a darle 5 minutos más a esto. Me gustaría saber la opinión respecto a la conducta de las personas hacia sus mascotas, que son animales y en la mayoría de los casos son tratados como humanos, lo cual me parece injusto para ellas. A ver, no son humanos definitivamente. Yo he escrito mucho sobre mis perros porque quiero mucho a mis perros, pero sé que son perros. Pero también sé que son animales con los que hemos coevolucionado y el perro en ese sentido es más cercano al ser humano que ningún otro animal con el que tenga como mascota. De hecho, hay mascotas que no están domesticadas. Pero el perro coevolucionó con nosotros al menos 15, 20 mil años, probablemente mucho más. Y así como nosotros convertimos al lobo en perro, el perro nos convirtió en buena medida en lo que somos al permitirnos hacer ciertas labores de cacería, etc. Entonces, yo creo que las mascotas no son animales comunes y corrientes. Mi perro es muy distinto de un hámster que pueda yo tener, o un loro, un pez dorado. Yo durante un tiempo crié peces, me gustaban mucho los cíclidos, pero lo que no se puede tener es perrijos. Yo creo que ahí hay un error, la antropomorfización, el convertir al perro, a la mascota en animal, a la mascota o
o cualquier animal que sale en la tele y que de pronto lo tratas, ay, es que tienen deseos y pasiones e intereses como los seres humanos, pues es un error, y es un error que además tiene su nombre, se llama peluchismo, se llama ver a los animales como seres de peluche humanizados y no como lo que son. Pero en el caso de los perros, creo que la diferenciación de trato es importante. Un perro no es una persona, pero mis perros son parte de mi familia. Y cuando en marzo del año pasado tuve que sacrificar durante el confinamiento, tuve que llamar a un taxi especial para trasladar a mi perro al veterinario que me atendió especialmente para ponerlo a dormir, porque tenía un problema de cadera horrible, que no se podía mover, que ya no llevaba una semana que no quería comer, y yo no quería ver sufrir a mi perrito, y a mi querido Teco lo llevé a morir y lo abracé y lo acaricié mientras se nos iba. No creo poder hacer eso con un pez dorado. Pues mira, nuestra relación con los perros creo que es distinta. Quienes pueden ver el directo por una vez, pues qué bueno. Dice que ya concluyó el estudio fase 3 de CanSino. Fíjate qué bien, lo van a publicar en The Lancet. Donovan fue uno de los voluntarios en el estudio de la vacuna CanSino, que se está aplicando aún no habiendo terminado la fase 3, a diferencia de otros. Sebastián Rosales es que Vicky es quien ganó el sorteo de la semana pasada, pero me pidió que los libros fueran para Sebastián, se dedicaran para Sebastián. Ahí se los mandamos. Denme una semanita porque algún comentario sobre Lennon aprovechando que cayó esta transmisión en su día. Uy, personaje más contradictorio, ¿no? Un hombre que creía en la paz, pero al mismo tiempo podía ser enormemente cruel. Un sujeto que tenía principios feministas, por lo menos imbuidos por Yoko Ono, pero que tuvo la costumbre de ponerle la mano encima a todas sus mujeres. Un sujeto extraño y contradictorio, pero genial, porque cuando escribes las canciones que él escribe, estás en una liga distinta. Su cumpleaños sí hubiera sido, no sé cuántos años hubiera cumplido ahora, él es del 49. ¿Es del 49? No. No me acuerdo. ¿De qué año es John Lennon? Porque sí cumpliría ahora. Nació en 1940. Entonces hoy tendría 81 años. Sí, 81 años, claro. Bob McCartney acaba de cumplir 79. ¿Qué estoy diciendo? Yo recuerdo cuando fue asesinado, un mes después de su... perdón, no, hoy no fue su cumpleaños, hoy es el aniversario de su asesinato, el 8 de diciembre de 1980, hace 41 años. Él nació el 9 de octubre de 1940. Entonces coincide con esta transmisión con su asesinato. El día del asesinato de Lennon yo lo lloré perdidamente y estuve poniendo discos de él toda la noche. Y esto ocurrió en 1980 cuando yo ya tenía 35 años. No era ningún chavalín. Pero evidentemente nos golpeó muchísimo por lo que simbolizaba más de lo que cómo era. John Lennon simbolizó muchas cosas. Con el tiempo descubrimos que era una persona bastante más contradictoria y problemática de lo que hubiéramos querido, pero sí era un símbolo de nuestra generación, y en ese sentido, de nuestra generación y de ciertos ideales que, aunque puedan sonar infantiles y bobos, tenían una relevancia grande. Y entonces yo lo lloré muchísimo. Años después, en Revista de Revistas, cuando yo trabajaba en Revista de Revistas como redactor con Enrique Lubeck Jr., se decidió hacer un número sobre magnicidios, y yo le dije, vale, magnicidios, metemos el del Che Guevara, metemos el de John Lennon. Dijo, no, pues esos no son magnicidios. Entonces tú quieres solo asesinatos de presidentes, porque no es lo mismo. El magnicidio es el asesinato de una persona de gran relevancia y que tiene efectos sociales
como consecuencia. El caso del Che Guevara es un magnicidio, te guste o no, te caiga bien o te caiga mal. El caso del John Lennon fue un magnicidio, y un magnicidio muy peculiar, porque era una persona que no tenía ni relevancia ni militar, ni política, ni de ninguna índole. Y esto, el que lo escribió de la manera más interesante fue curiosamente Gabriel García Márquez, porque dijo que le había impresionado ver que se había parado el mundo por el asesinato de un tipo que no tenía ni posición política, ni había usado un arma, ni había hecho otra cosa que cantar, escribir canciones y cantarlas, ¿no? Escribir poemas, tiene 2 libros de poemas que yo recuerdo haber leído, Spaniard in the Works, y no me acuerdo cuál era el segundo. Y Gabriel García Márquez lo resumía de una manera maravillosa diciendo, es la epopeya de los que siempre pierden o la epopeya de los que nunca ganan. Y era la epopeya de la muerte de John Lennon, era el símbolo de que los que nunca ganan, los que siempre están en una posición de poder inferior respecto de los verdaderos grandes poderes del planeta, económicos, sociales, políticos, religiosos, tenían también una voz y tenían su voz, en ese caso en John Lennon. ¿Hay probabilidad de ver las jornadas en un streaming? No lo sé. Ve al sitio de UGT o al Twitter de la red de creadores de contenido, porque no lo sé realmente. Sí, es la muerte de John Lennon, nos repiten. Un amigo tuvo una banda exitosa en ventas por Europa y América, pero la banda no vio un solo peso, la discográfica se comió todo. Sí, claro, ese es que es un problema muy grave. Yo acuérdense que lo comenté muy intensamente con las chicas de The Warning, diciendo qué clase de contrato firmaron, chicas, porque hay historias de horror de gente que acabó en la miseria mientras las disqueras se enriquecían. Y ayer veía yo un tweet, Daniel, yo promuevo mucho a Danielle Nicole, que es una cantante de blues, bajista de blues, compositora de blues y una cantante demoledora, te hace llorar con una facilidad enorme, porque cada vez que sale al escenario se entrega con absoluto abandono a su arte y a sus canciones y al mensaje que te está contando. Esa maravillosa, la he recomendado aquí, la recomendaré siempre. Y Danielle Nicole retuiteaba una cosa que es relevante, es el presidente y director general de Spotify tiene una fortuna de más de $3,000 millones. No ha escrito ni una sola canción, no ha cantado una sola canción, y es 3 veces más rico que Paul McCartney, uno de los más grandes genios del siglo XX. Y esto lo hace reproduciendo música de otras personas a las que les paga una miseria. Y esto hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Y decía Danielle Nicole, acuérdate de esto cuando estés en Spotify oyendo a los artistas que no son AAA, porque esto no es algo que le preocupe a Ariana Grande, o no es algo que le preocupe a Dua Lipa, o no es algo que le preocupe a Adele, pero es algo que sí les preocupa a la mayoría de la gente a la que yo escucho, que son de la serie B. Bueno, vamos a hacer una cosa que tenía yo ganas de hacer, y es meterme en un lío. Antes de meterme en ese lío, vamos mejor a hablar de algo más bonito. Ya que estamos hablando de música, pues nuestra pequeña serenata del nocturno. Sí, estoy buscando la lista de pistas de lo que vamos a ver el día de hoy rápidamente, porque nos quedan pocos minutos de la primera parte, pero vamos a ver la pequeña serenata del nocturno hoy dedicada a uno de los discos que no solo me resultó más impresionante de la vida, sino que además fue el primero que pude comentar en internet. Lo que pasó fue lo siguiente: yo allá por 1990
90, 91, fuimos a dar unas charlas, unos escritores, a dar unas charlas en Estados Unidos, a una universidad de Nuevo México, si mal no recuerdo, y nos compramos unos módems de 14.400 baudios que se conectaban por teléfono, que eran más lentos que el caballo del malo. Y un amigo y yo los compramos y lo que hacíamos era nos llamábamos por módem y nos intercambiábamos lo que estábamos escribiendo en ese momento, nuestras novelas y nuestros cuentos, y así guardábamos en nuestra absolutamente primitiva nube, que era la computadora en casa de mi amigo que vive a 8 calles exactamente. Ahí guardábamos nuestros gloriosos trabajos literarios por si se quemaba nuestra casa. Era la única justificación que teníamos para haber gastado en unos modems. Luego me enteré que existían las cosas llamadas los tableros electrónicos o tablones electrónicos, los BBS, Bulletin Board Service se llamaban, y eran lugares donde alguien puso una línea telefónica dedicada con un módem y tenía algunos servicios. Compartías algunos archivos que te tardabas días enteros en compartir, en subir y en bajar. Y había un servicio que era intercambio de mensajes. Entonces tú bajabas unos paquetes llamados Quick, QWK. Tú bajabas el paquete Quick y eran mensajes de la gente, era así como un foro de internet. O como la parte de comentarios de Facebook, pero en plan primitivo, en 16 bits. 16 bits, no lo sé, igual estoy metiendo la pata. O a 8. Y tú leías los mensajes, los respondías y los metías en otro paquete, tus respuestas iban en otro paquete Quick que subías al BBS. Y 2 o 3 cositas así tenían, era nada, pero era una forma de los primeros desbrozamientos de la jungla para hacer el ciberespacio y la supercarretera de la información. Entonces ahí estuve yo y me metí a varios BBS, entre ellos uno que se llamó Spin, que con los años se convirtió en una empresa muy importante de prestación de servicios. Fue la primera que nos dio un correo electrónico, fue la primera que nos permitió hacer nuestros primeros páginas personales en HTML. Yo aprendí a hacer cosas en HTML 1, 2 y 3, todavía estudié. Y allí hicimos una comunidad de amigos que existe hasta el día de hoy, la comunidad de Spin. Y ahí fue el primer disco que comentamos amplísimamente, porque nos había impresionado absolutamente a todos, y es este disco que se llama, The Future, el futuro de Leonard Cohen. Permítanme un segundo. El futuro es un disco que salió en 1992, efectivamente, cuando estábamos nosotros empezando con nuestra comunidad en BBS, y resultaba absolutamente impresionante. Yo seguía a Leonard Cohen desde que cuando era muy, muy joven, y me gustaba la novia de un amigo mío, y la novia tenía en su casa el primer disco de Leonard Cohen. Yo recuerdo Like a Bird on a Wire, que fue probablemente la canción con la que él se dio a conocer, y recuerdo escuchar eso y decir, mi vida ya no va a ser igual, y no fue igual en realidad, ¿no? Seguí siempre la historia, la vida de Leonard Cohen, y seguí sus discos. De hecho, el disco anterior de él, donde está en la portada famosa comiéndose un plátano, era ¿cómo se llamaba ese? I'm Your Man, era el disco anterior. Pero este fue absolutamente demoledor. Una cosa que me llama mucho la atención de lo que cuenta Leonard Cohen sobre cómo escribió las canciones de este disco es que a él le costaba mucho trabajo escribir canciones. Decía que había canciones aquí como The Future, que él había escrito durante 10 años y que había llegado a escribir hasta 60 versos que luego el día siguiente destruía porque no le gustaban. Y vamos, que él era de los que sufrían escribiendo canciones. Yo no sé cómo te puedes dedicar a algo que te hace sufrir tanto. Entiendo, evidentemente, que es porque te genera enormes satisfacciones en un momento dado después de que te hizo pasarlo muy mal. Pero en fin, entonces quiero comentar la lista. The Future es la clásica canción, y no tiene mucho de clásico en realidad, pero donde se teme al futuro más de lo que se le ve con esperanza, y
se anotan alguna serie de los problemas del mundo que en ese momento estaban ocurriendo. Entonces él pedía, por ejemplo, empieza la canción diciendo, dame de vuelta al muro de Berlín. Pero si el muro de Berlín fue el símbolo de la ignominia, cayó en 1989 con todo lo que ello comportó, el fin del bloque comunista, etc. Y empieza la canción diciendo, give me back the Berlin Wall, give me no me acuerdo qué, and St. Paul, he visto el futuro y es asesinato. Entonces, toda la visión absolutamente pesimista de Leonard Cohen respecto del futuro, pero al mismo tiempo es una enorme canción y es probablemente una de las grandes paradojas que nos ocurre. Para ubicar la siguiente canción, que es Esperando el Milagro, la gente se pasa la vida esperando milagros, muchas personas religiosas sí no se pasan la vida esperando milagros, lo voy a explicar ahora. Leonard Cohen es un hombre que vivió toda su vida esperando un milagro. Él es de origen judío, él estudió en escuelas judías, mantuvo la creencia judía durante mucho tiempo y luego hizo experimentos buscando la trascendencia espiritual. Yo creo que la trascendencia espiritual está en el arte y en la felicidad de las personas a tu alrededor. Creo que la trascendencia existe en ese sentido. Pero Leonard Cohen buscó por todos lados, anduvo metido con la cienciología. En Famous Blue Raincoat incluso habla de ser aclarado, que es lo que te prometía hacerte la embustera iglesia de la cienciología, to be cleared. Y luego se fue al budismo. De hecho, estuvo durante mucho tiempo trabajando como cocinero en un templo budista, y cuando salió de allí se dio cuenta que el administrador de su fortuna, porque tenía una fortuna como músico, se la había soplado, se la había robado, y tuvo que volver a escribir y escribir canciones y hacer tours para recuperarse, porque además debía dinero. Entonces, fue un hombre que siempre estuvo esperando su milagro. Hay una canción que nunca entendí, pero no me interesa entenderla, que es Closing Time, que es la canción del fin de fiesta. Ha pasado todo, estamos borrachos, estamos en la última canción de la banda, el sitio ya está pidiendo que nos vayamos y es hora de cerrar. Pero además de ser eso, es una gran metáfora de nuestra hora de cerrar. No de cerrar nosotros solo como personas, sino de cerrar capítulos en nuestra vida. Yo la oí siempre con esa visión, con esa idea de que estaba hablando del cierre de las muchas vidas, y sobre todo ahora que podemos vivir tanto tiempo, que no nos morimos a los 24 años de enfermedades prevenibles. Los seres humanos vivimos varias vidas y vidas muy, muy distintas, ¿no? El para siempre ya queda muy cortito. Y dos canciones más de todas las que hay allí que me gustaron. Una es Democracia, que es su reflexión acerca de lo que la democracia iba a significar. Es decir, al caer los países del bloque comunista, se soñaba, se esperaba que se iban a convertir en hermosos países democráticos, con una democracia funcional, multipartidista, alternancia en el poder, libre juego de las ideas. Ajá. Y Leonard Cohen decía con mucha inteligencia que pues eso era un poco pasarse de bien intencionado, y donde él decía que a donde tenía que llegar la democracia primero era a los Estados Unidos. Y quizás en aquel entonces no tenía tanto significado como tiene ahora, cuando, y lo leía yo en el New York Times hoy, una observación bastante inteligente, los países autocráticos como Rusia y China están viendo a Estados Unidos como un país enormemente débil, porque tienen a un expresidente que está cuestionando la democracia, tienen a un partido republicano que está tratando de hackear la democracia, y tienen cada vez a más ciudadanos que no creen en la democracia. Y recuerden ustedes que la democracia es lo peor del mundo, excepto todo lo demás. Y si Estados Unidos se logra que se cancele la democracia con todos sus defectos, lo que nos espera a todos es bastante horrible. O sea que yo espero que usted sepa y pueda
aguantar vivir bajo una dictadura. The Future, el disco del gran regreso de Leonard Cohen en 1992 y que para muchos fue el descubrimiento de Leonard Cohen. Cada disco hizo que lo descubriera un grupo distinto de personas. El único disco aterrador que tiene es otro en el que metió la mano Phil Spector, el mismo hombre que destruyó Let It Be, y el Death of a Ladies Man se llama el disco de Leonard Cohen, que produjo Phil Spector, y que es un absoluto horror porque con el estilo de Leonard Cohen no va para nada el estilo de producción del señor Phil Spector, que por cierto está en la cárcel por asesinato, un tipo totalmente chiflado, cuya producción servía para lo que él hizo en un principio, pero no era el tipo de producción que pudiera enchufársele, imponérsele a los Beatles o a Leonard Cohen, o al menos esa es mi modesta opinión. Si la suya está en contrario, puede verlo de dos formas: o está usted totalmente equivocado, o lo estoy yo. Bueno, y terminemos aquí. Vivo en Estados Unidos, me sorprende mucho que en este país tan próspero y con gente tan inteligente, ¿a qué se debe que aquí hay más iglesias que escuelas y de todas las denominaciones? Ya lo he dicho, no lo sé. Su origen son perseguidos religiosos que huyen. Lo conté en el libro en el video de Testigos de Jehová y Mormones. Los que llegan a Estados Unidos, los que fundan los Estados Unidos, los que colonizan, no lo hacen por encargo del rey, lo hacen con la anuencia del rey, pero sobre todo lo hacen huyendo de la persecución a la que habían sido sometidos tanto en Inglaterra como en Holanda. Y ha habido 3 grandes renacimientos religiosos en los Estados Unidos y probablemente se está viviendo uno más ahora. No sé, creo que es un poco la idea de que cuando la ciencia ya te salvó de todo, ya crees que puedes prescindir de ella o no le tienes que hacer mucho caso, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes que les dejó de gustar su carrera que estudió en los estudios superiores? Desde ya, muchas gracias. A ver si le estás estudiando. Bueno, vivimos muchas vidas. Los seres humanos vivimos muchas vidas en la actualidad. Creo que una de las cosas que se puede hacer es tener muchas carreras o tener muchos intereses. Hubo una época, quizás finales del 19, principios del 20, donde te podías comprometer, mediados del 20, te podías comprometer para toda la vida con tu carrera. Yo no veo que eso pase hoy. Yo veo que hoy pasa que la gente estudia una carrera o empieza una carrera y luego resulta que le interesa otra cosa. La única carrera que empecé con convicción, yo hice antropología por pasar el tiempo, yo entré por convicción a estudiar psicología y la carrera me echó. La carrera me echó porque no era lo que a mí me interesaba, porque estaba yo rodeado de conductistas radicales, cuando yo me interesaba más en la genética de la conducta, pero sobre todo porque yo estaba viviendo muy bien en la música y yo daba clases de música y tocaba yo en las noches en peñas folclóricas en México. Entonces me ofrecieron un trabajo como profesor de música en el CCH Naucalpan y además organizar los conciertos y los cineclubes debate y cosas así en el CCH Naucalpan. Y entonces es Colegio de Ciencias y Humanidades, para los que no estén al tanto de las claves mexicanas, los colegios de Ciencias y Humanidades dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces dejé la carrera porque me gustaba más la música y la literatura que otra cosa. Yo creo que tu carrera siempre te va a servir porque te ha dado estructura, te ha dado conocimientos, te ha dado una forma de ver las cosas, y luego puedes hacer otras 10 o 20 o ninguna y puedes dedicarte a la cerámica si es tu vida y te va a permitir vivir. Nada te obliga. Yo conozco mucha gente que estudió todo tipo de cosas y hace cosas que no tienen nada que ver hoy con su trabajo, con su profesión, con sus estudios, y creo que esto ya cada vez está menos mal visto, porque claro, estaba muy mal visto cuando dejabas la carrera para hacer otra cosa, ¿no? Pero no creo que sea o que deba ser visto actualmente como un problema. Brenda de Gracias me pregunta qué tan culturalmente diverso es España. ¿Es tan diverso como México? No es tan diverso como México porque es más pequeño.
Acuérdate que toda la Europa occidental cabe en México y te sobran las dos penínsulas, la de Yucatán y la de Baja California. Pero España es enormemente diversa en lo cultural, tiene lo que no tiene de grandes extensiones, sí lo tiene de apartados y de espacios geográficamente más o menos aislados o geográficamente tan diferenciados que la cultura asturiana aislada por los picos de Europa es muy distinta de la cultura de la estepa castellana. La cultura marinera, la cultura pescadora, es muy distinta de la cultura minera, de la cultura agrícola. Y hay un folclore, pensaría yo sobre todo en eso, a nivel de tradiciones culturales, hay un folclore en las distintas regiones españolas muy bien definido, muy claro y muy enriquecedor todo. No es lo mismo lo que tengo. La gente se va con Andalucía porque la música andaluza, la música flamenca, es la que más se ha extendido. Yo creo que hay es una especie de estereotipo maligno, como las canciones rancheras son malignas para el resto de la música que se hace en México, ¿no? Me he pasado muchos años tratando de explicar a la gente lo que es el guapango y por qué el guapango es a veces mucho más rico que las rancheras, ¿no? O que es un conjunto de arpa grande, o por qué el son jarocho tiene las peculiaridades que tiene, que son espacios en los que yo me moví en mi juventud, ¿no? Pero España tiene mucho más allá de la música flamenca y de la música andaluza, que por supuesto es maravillosa. Estuve todavía hace poco en las Cuevas de Granada viendo a una familia tocar y cantar y bailar, y es un nivel artístico arrollador. Pero lo mismo tienes en todas las regiones, y tienes la variedad instrumental y tienes la variedad de géneros musicales, tienes la variedad de visiones de la realidad, de danzas, de repertorios propios de las distintas zonas. España es muy regionalista, yo creo que en ese sentido puede tener algo de bueno mientras sea solamente para defender tu cultura, pero tiene algo de malo cuando decides que te tienes que romper la cabeza con el de junto o con todos los demás, que es lo que les pasa a los independentistas. Pero sin ponerme a compararlo, si es tanto o menos diversa que México, España tiene una enorme diversidad cultural y una enorme diversidad de tradiciones que a mí me parecen muy enriquecedoras. Bueno, y dicho eso, vamos a tomarnos unos segundos como hacemos siempre y volvemos.
No sé a qué se dedicaron ustedes en estos minutos. Yo me dediqué a resolver cosas de trabajo. Estamos terminando unas traducciones y estamos haciendo unos artículos y estamos preparando el curso de periodismo y estamos viendo por qué no avanzo en el libro y estamos además yendo a patinar con el niño. Bueno, yo no puedo patinar cuando tengo las rodillas. Yo patinaba en hielo, esto es irreal, pero bueno, patinaba en hielo, pero llevar al niño a patinar y cosas por el estilo y luego los sábados hay partido. No me da la vida, pero bueno, lo vamos intentando. Me preguntan más sobre la Inquisición, en el nombre de la rosa, está bien. Dice, eso de las lámparas y jabones hechos con humanos, recuerdo haberlo leído en el libro Los hornos de Hitler, pero es que Los hornos de Hitler no es un libro histórico, son libros sensacionalistas. ¿Puedes hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Pues no mucho, no tengo mucho que decir. No sabemos todavía los motivos, salvo que el asesino haya sido un asesino solitario, que es probable, pero es una posibilidad que nadie quiere aceptar porque tenemos la idea de que los grandes acontecimientos deben tener causas enormes, entonces es lo mismo porque no se cree que Oswald mató a Kennedy, ¿no? Yo recuerdo que una de las psicólogas forenses, que fue las que primero entrevistaron al asesino, a Mario Aburto, fue compañera mía del bachillerato, y poco antes de venirme a España, tuvimos una reunión en su casa, gente a la que no veía yo en añísimos, ¿no? Y ella nos contaba que Aburto era un ejemplo extraordinario de la gente que puede responder a la misma pregunta de una manera distinta cada vez y contar historias totalmente distintas en cada ocasión. Entonces eso dificultaba muchísimo la investigación y ella lo veía como psicóloga. De ahí en fuera no puedo decir nada. Yo no tenía ninguna esperanza en Luis Donaldo Colosio, como lo tenían algunas personas. Era un hijo de su partido, que iba a hacer lo que hacía su partido y punto. Pero probablemente hubiera sido mejor que lo que nos cayó encima, que fue el hombrecillo Cedillo, que fue un desastre sin paliativos, ¿no? Absolutamente sin paliativos. Y era un tío que además era muy amenazante. Una vez me mandó todos sus discursos con un mensajero a mi casa. Y yo dije, ¿para qué? Está re loco. Y entonces alguien me explicó y dice, no, lo que quiere es que sepa, lo que quiere es que te des cuenta que sabe dónde vives. Y yo, mamá, cuidado con esa gente. Radiohead me gusta sin excesos. No conozco a Amado Avendaño. ¿Qué piensas de las prostitutas? ¿Son necesarias para cualquier sociedad? Pregunta tonta pero necesaria. No sé si sean necesarias, no sé si sean útiles, pero yo no creo que sea un asunto que se deba enfocar así. Yo creo que el asunto se debe enfocar desde el punto de vista de si una mujer libremente opta por esto, debería tener derecho a hacerlo. Y si alguien es obligado, no se le puede llamar prostituta. Esto ya lo he dicho muchas veces, porque es una forma de esclavitud y a los esclavos no se les llama por la profesión que desempeñan como esclavos. A los esclavos negros nadie dice que eran agricultores del algodón. Su trabajo era ser los agricultores del algodón, por supuesto, pero eran esclavos. Y un niño que hace alfombras no es un artesano de alfombras, es un esclavo. Y una mujer que presta servicios sexuales obligada no es una prostituta, es una esclava. Y en ese sentido yo creo que hay que diferenciar muy claramente lo que es la trata de lo que no lo es, y la trata combatirla, y lo otro debatirlo ampliamente. Yo no sé si sea necesario eso o no, sé que todos los intentos por hacer desaparecer este fenómeno de una sociedad han sido un fracaso, y creo que antes que hacer otro intento de hacerlo desaparecer hay que analizar por qué ha sido un fracaso. Bueno, voy a dejar un poco fuera
el chat hasta este momento porque tenemos... ¿Qué piensa el presidente costarricense Carlos Alvarado? Ni lo conozco, no me lo han presentado. Pero vamos a ver algunas cosas que sí tenemos pendientes también de estos tiempos, donde vamos a hacer que la gente se enoje, porque vamos a hablar de la Virgen. Hace un tiempo hice un video que es sobre el mito guadalupano, donde comentaba yo cómo se ha creado el mito y por qué el mito es absolutamente falso. Sin embargo, hubo algunos temas que no toqué en él y que los creyentes feroces me han recordado una y otra vez a lo largo de eso. Tendrá un año el video del mito guadalupano. Y entonces hay tres elementos con los que regresan continuamente. El primero y el más absurdo, el más simple, es el de los ojos. Usted ve algo aquí, bueno, si se pone, puede encontrar figuritas, como cuando las encuentra en las nubes o las encuentra en el piso del baño mientras está usted haciendo sus cositas y mirando un piso de granito y empieza a ver caballitos y una cabecita y un señorcito que viene caminando. Esto se llama pareidolia. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones y cuando algo es ruido blanco, encuentra patrones en el ruido blanco. Hay un fenómeno auditivo que mucha gente experimenta cuando se ducha, que es cuando el agua de la regadera contra la cortina de la ducha crea un ruido blanco y mucha gente cuando se ducha siente que le llaman por su nombre. Y esto es debido a que tu cerebro está tratando de interpretar ese ruido blanco porque tiene que encontrar patrones. Su trabajo es encontrar patrones. Por eso cada vez que vemos cosas con dos bolitas y una rayita son ojos y vemos una cara. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar caras, para encontrar patrones y sobre todo los patrones que más nos atraen como animales son los rostros. Entonces por eso la gente ve a la Virgen en un sándwich de queso. No sé por qué a la Virgen y no a Lady Gaga. Sí, más o menos Lady Gaga con un manto pues, se ve igual. Entonces, en cosas como esto, que es el ojo izquierdo de la Virgen, o sea, el que uno ve a la derecha, de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que no es una tilma, es una tela de lino preparada para pintar, que se pintó en el siglo XVII por Marco Zipac Aquino. Pues los trazos de pincel que quedan allí más o menos y manipulados correctamente, pero esto está enormemente manipulado. Cuando tú tomas una foto a color y la pasas a blanco y negro, y esto mucha gente que no es fotógrafa no lo sabe, puedes manipular enormemente cómo se va a comportar cada uno de los colores. Puedes oscurecer los rojos o hacerlos muy claros, puedes oscurecer los naranjas, los verdes, los azules, los magentas, los violetas. Y tú reinterpretas en blanco y negro porque la realidad no tiene una visión en blanco y negro. La película en blanco y negro lo hacía, pero ahora cuando tú tomas una foto en color y la pasas a blanco y negro, puedes utilizar un mecanismo similar al que usaba la película de blanco y negro, o puedes alterarlo completamente, puedes hacer que los rojos sean enormemente brillantes y que los marrones sean enormemente oscuros o que los amarillos sean enormemente oscuros y creas una realidad de tonalidades muy distinta de la que vería el ojo humano normalmente. Entonces eso está enormemente manipulado y allí empezaron a encontrar figuritas y personas y lo divertido es que cada uno que lo interpreta distinto. No hay nada en los ojos de la Virgen de Guadalupe pintada por Marco Zipac y que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. ¿Se lo puedes encontrar con ganas? Sí, pero eso no es magia. Eso es tu cerebro en acción y sobre todo cuando quieres hacer algo. Y mira, es que cuando la gente quiere, se inventa lo que sea. Y aquí vamos a la segunda historia que quería yo comentar. Esto es el movimiento Conchiglia, no sé de dónde sale la palabra Conchiglia, la verdad, porque si fuera en italiano, pues no necesita o es Conchiglia o no necesita la H, no sé. Pero es el movimiento D'Amore San Juan Diego. Y lo de D'Amore también me llama mucho la atención porque evidentemente esto está hecho en México, esto está totalmente hecho en México, pero si le pones italiano parece que eres del Vaticano, supongo yo, ¿no? Estos tipos de Conchiglia, en 2007
no antes. Se inventaron que la NASA había estudiado la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica de Guadalupe. Ahora todos te dicen que la NASA encontró que había cosas raras o que los pigmentos no eran naturales, cosas así. Pero las afirmaciones originales de estos ya ni siquiera los creyentes en la Virgen se atreven a decirlas, porque estos decían que los ojos eran como una retina dilatada. La retina no se dilata, lo que se dilata es la pupila. En realidad lo que se dilata es la pupila por el movimiento del iris, por los músculos alrededor de la pupila. La pupila es el agujerito. La retina es el recubrimiento nervioso que hay detrás de tu ojo, el que percibe la luz y la convierte en impulsos nerviosos que manda a tu corteza visual. Pero la retina no se dilata. Pero los ojos eran como una retina dilatada. La temperatura del cuadro era de 36 grados centígrados como el de una persona viva. Y un análisis cardiológico indicaba que el cuadro tenía una pulsación de 115 por minuto, lo que además es un acelerón. Imagínate, yo estoy ahora en 81. Si estás de pie y no hacer nada, lo de 115 se me hace mucho, pero bueno. Así que era una figura real. Estaba vivo el cuadro según los señores del Movimiento de Amor de San Juan Diego Conchiglia. Decían que no había señales de pintura y si alguien se acerca demasiado, la imagen desaparece. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh! Según el documento, los científicos de la NASA afirmaron que los colores no le pertenecen a ningún pigmento terrenal. Maravilloso. ¿Dónde está el documento? No existe. ¿Por qué se interesaría la NASA en estudiar una pintura o una imagen determinada? La NASA se dedica a hacer viajes espaciales, no a estudiar pinturas o imágenes milagrosas. ¿Cómo se realizaría el tema que la NASA decidiera que tenía que hacer esto y cómo se hizo sin que se enterara nadie hasta que se lo inventaron estos en 2007? ¿Y por qué no estarían los documentos? Porque si estuvieran esos documentos, ¿se imaginan lo que serían? Si la NASA tuviera esos documentos, primero que nada la NASA le hubiera dicho a todo el mundo, tenemos una imagen que está viva. Hombre, eso sería una de las grandes noticias de la historia de la humanidad, porque validaría un montonal de supersticiones que no valida. No existen los documentos de la NASA, jamás se hizo esa investigación y fue todo para luchar contra el aborto, que es uno de los trabajos fundamentales de Conchiglia, el movimiento D'Amore de San Juan Diego. Y finalmente, el señor es Richard Kuhn, aunque parece estrella de cine, y es premio Nobel de Química. Y después de ser premio Nobel de Química, creó un instituto de química muy, muy famoso. Y lo que nos cuentan los creyentes en la verdad de la imagen sobrenatural de la Virgen de Guadalupe, la realidad sobre la tilma, que no es una tilma, la realidad sobre la imagen, sobre su pintura, sobre los estudios hechos, sobre los pigmentos, sobre la tela sobre la que está pintada, etcétera, etcétera, están en este video. Pero el otro argumento es que Richard Kuhn, premio Nobel de Química, vino a estudiarla. No tenía nada más que hacer, dijo, pues mira, de todas las imágenes milagrosas vamos a estudiar esa. Y vino y decidió que era mágica y misteriosa y los pigmentos no eran reales, aunque tenemos estudios de un restaurador que dijo de qué eran los pigmentos comunes en la época para la pintura al óleo. Y Richard Kuhn validó la realidad sobrenatural de la Virgen de Guadalupe pintada allí, o representada allí. Pues tampoco existe ese documento. Se le ha preguntado al Instituto de Química, a los herederos de Kuhn, que murió hace ya algunos años, hace 50 años quizá, se le ha preguntado a la gente de Kuhn dónde está el documento. ¿Pero cuándo la estudió? Porque te dicen, nunca, ni fue a México. No, pero ¿cómo no? Se están diciendo que digan misa, que es lo que hacen todos los días, ya lo sé. Pero no hay documento alguno, no hay prueba alguna de que Kuhn haya estudiado, que Richard Kuhn haya estudiado en lo más mínimo el lienzo que se exhibe en la Basílica de Guadalupe y que haya llegado a conclusiones tan asombrosas que harían que la química cambiara radicalmente.
porque si hubiera concluido, imagínense, es que basta pensarlo un poco. Los colores de esto no pertenecen a ningún pigmento natural. O sea, el rojo se obtiene con pigmentos rojos. Si obtienes rojo sin pigmentos rojos, tienes un fenómeno absolutamente inédito en la química. Richard Kuhn, porque era alemán, tendría que haber salido gritando, tenemos que cambiarlo todo, vengan todos a ver esto. Cuando tienes un milagro y no gritas, vengan todos a ver esto, es que no tienes un milagro. Y en el caso de él, nunca lo tuvo, un científico admirable, un científico maravilloso, un científico enormemente respetado, pero que no estudió nunca la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que por favor ya no me repitan que si la NASA, que si Kuhn y que si los ojos de la Virgen, porque todo eso es un embuste. Y como todo eso es un embuste, se van a enojar conmigo otra vez. Lo bueno es que solo me puedo ir al infierno una vez porque me han mandado como 100 veces al infierno por ese video. Pero bueno, así le hacemos. Mauricio, ¿cuál sería la diferencias ideológicas tuyas respecto a Ayn Rand, que también es materialista en el buen sentido? Todas. Es decir, filosóficamente ella era atea y era materialista, o decía ser materialista, no estoy tan seguro. Pero de allí en fuera todas. Por ejemplo, yo creo en la razón y ella creía en la racionalización. Es decir, cuando ella tenía creencias irracionales, las racionalizaba. Entonces no llegaba a las conclusiones por medio de la razón, sino que racionalizaba las conclusiones para que parecieran razonables y racionales, y así pudiera hacer cosas como tener aventuras sexuales con un montón de gente que su marido dijera, vale, es razonable. Y me lo han pedido mucho y he estado rehuyéndolo, pero en las próximas semanas tendremos el video de Ayn Rand que tanto me han pedido. Esto también me lo pedía, vamos a hablar un poco del correo, vamos a regresar del correo al correo un segundo. Enrique Torres, ¿qué piensas de la gente que vive de la especulación financiera? Pues que viven con muchos sobresaltos. No tengo una opinión concreta, yo creo que muy distinta gente vive de la especulación financiera. ¿Qué opinas del naturismo y nudismo en un entorno familiar con niños y todo? Pues que está bien, ¿no? Yo siempre he dicho que además si todos anduviéramos desnudos no habría guerras, porque ¿cómo reconoces al enemigo? ¿No? Al enemigo se le reconoce por su uniforme. Entonces, ya es una tontería, lo sé, pero no veo nada. Y eso con niños y todo es como decir, uy, es que si los niños ven en pelotas a la gente va a pasar algo horroroso. No pasa nada. Si están acostumbrados a que sea lo natural, no pasa absolutamente nada. Lo malo es cuando vistes de tabú algo, pues el día que le quitas el tabú, el horror. Yo creo que está bien, si lo hace la gente, se divierten. Darwin Daniel Pérez Ronson nos pedía lo de Ayn Rand, lo vamos a hacer. Gracias a Alfredo Revilla Páez, que dice que le he ayudado de alguna manera a decir que es ateo. Me lo han dicho algunas personas con el vídeo que publicamos ayer sobre Tú no crees en Dios. Si lo que yo cuento le sirve a alguien para reconocer ante la gente a su alrededor que es ateo, para no sentirse mal por serlo, pues ya he avanzado yo. Vladmort me hace una pregunta que sí merece muchísima atención. Dice, las ultraderechas están en ascenso en el mundo. Dentro de los casos que conoce mejor, ¿qué parte de responsabilidad pueden haber tenido las izquierdas u otras opciones políticas para que el voto se motivara hacia ese lado? Incapacidad de llegar al votante. Incapacidad, ¿no? Yo creo que ha habido, y esta es una culpa de todas las izquierdas, incluida aquella en la que yo me encuadro más o menos, que es en la socialdemocracia, y es que los éxitos te mataron, o te dejaron, o moriste de éxito, es decir, no moriste porque la socialdemocracia no está muerta. Hoy precisamente contaba yo que todos los que dijeron que la socialdemocracia estaba muerta y la prueba de ella era que la poderosa socialdemocracia alemana ya estaba desapareciendo. Pues no, la socialdemocracia acaba de tomar el poder hoy otra vez en Alemania. Lo siento, nuevamente las noticias sobre la muerte de la socialdemocracia han sido un tanto exageradas. Pero lo que sí se ha hecho es abandonar a parte de los votantes y aparte de las
reivindicaciones fundamentales. Es decir, el hecho de tener grandes reivindicaciones para los trabajadores no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas de los trabajadores. Pero como se han resuelto muchos de los problemas más acuciantes de los trabajadores en países como Estados Unidos o en países como los europeos, la atención de mucha izquierda se pasó a cuestiones más aburguesadas, quizás, más de clase media, más urbanas, que dejaron fuera a muchas personas que no han recibido los beneficios de los cambios provocados por los procesos de justicia social. Y esos trabajadores en Estados Unidos votaron por Donald Trump porque sentían que hablaba en nombre de ellos. Esto es muy grave, porque se les ha abandonado. Hay un ejemplo en España que a mí me preocupa genuinamente. Hay 2 ministras que entraron por Podemos o por Unidas Podemos o como se llame esta semana. Es un partido que cambia de nombre y de imagen y de socios cada vez que cambia el clima. Pero hay 2 ministras de Unidas Podemos que creo que representan muy bien este problema. Por un lado está Irene Montero, que se ha metido en la guerra total de la teoría queer y de la visión académica de la izquierda estadounidense postmoderna, idealista, relativista, anticientífica y ridícula, pero con mucho éxito en ciertos niveles y que ha generado además mucho miedo. No te puedes poner en contra de ellos porque te linchan y para eso usan las redes maravillosamente. Entonces Irene Montero se ha metido en eso y es la burla de todo el mundo. Por el otro lado está Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ni siquiera es de Izquierda Unida, ni siquiera es de Unidas Podemos. No sé por qué está allí, por qué decidió el amo Pablo Iglesias que entrara, pero Yolanda Díaz es del Partido Comunista. Y Yolanda Díaz se ha preocupado, no digo que lo esté resolviendo, pero se ha preocupado por los problemas como las pensiones, el aumento del salario mínimo, la renovación de la ley del trabajo, porque no va a derogar la reforma laboral no se puede derogar. Ya lo dijo hasta ella, que nos costó como 5 años que lo entendieran la gente de los alrededores de Podemos, los problemas de los beneficios que perciben o a los que tienen derecho los trabajadores, las grandes mayorías en España. Y ella está vista como prácticamente ya la próxima presidenta de España, que yo creo que es mucho decir porque sin haber logrado nada, sino solamente con el discurso muy bonito, no llegas a ningún lado. Y las imposibilidades legislativas que enfrenta Yolanda Díaz están allí. Son las mismas que echaron a Pablo Iglesias a ser ahora la eminencia gris de la izquierda revolucionaria y divina española. Resultó que su proyecto leninista no se podía llevar a cabo como él lo soñaba, y acabar con la Constitución, y acabar con el régimen del 78, y acabar con el PSOE, porque la socialdemocracia está muerta. Y todo eso que decía él en los años anteriores a la fundación de Podemos y durante los 2 primeros años de existencia de Podemos, todos sus discursos les ha dado la espalda. Y Yolanda Díaz tiene ese mismo discurso, y es un discurso muy efectivo, y es un discurso que llama mucho la atención de quienes sienten que han sido abandonados por la izquierda electoralmente viable, por la socialdemocracia, por el Partido Demócrata en Estados Unidos, por los partidos laboristas, incluso en Inglaterra o en el Reino Unido en general. Pero si no lo haces realidad, si no lo puedes hacer efectivo, si tienes problemas y además no sabes explicar por qué no puedes multiplicar los panes y los peces, la gente molesta y desesperada se va a aquellos que no tienen ningún empacho en prometerlo y que todavía no saben que no van a cumplirlo. La socialdemocracia ha hecho promesas que no puede cumplir como todos, pero creo que en menor medida, ¿no? Las promesas de Podemos eran de la revolución absoluta, de la totalidad del sistema económico, social, político y religioso de España. Y vamos a cambiar hasta el modo de andar. Pues resulta que no. 6 años después, lo único que tenemos es que todos los que protestaban entonces ahora tienen puestos. Pero de ahí en fuera poco ha logrado. Porque los avances políticos y sociales son además más difíciles bajo ciertas circunstancias como es la Unión Europea. Pero esas dos, la enorme aceptación que por un lado tiene Yolanda Díaz y el enorme rechazo que por otro lado genera Irene Montero, creo que nos explican buena parte de cuál ha sido el problema de la izquierda en abordar cuestiones
que son reales. Y he hablado muchas veces aquí del tema de la inmigración. La inmigración genera dificultades, pero parece que hablar sobre las dificultades que genera la inmigración, buscando resolverlas, es hablar en contra de la inmigración, y no es así. Pero la izquierda es muy pudorosa para hablar de los problemas que genera la inmigración y de la necesidad de abordar esos problemas, los problemas sociales que generan los espacios donde se concentran los inmigrantes. Y cómo hacer para que esos inmigrantes vivan bien y la gente a su alrededor no sienta que hay un problema que les genera un problema social, porque hay problemas. Y hay problemas cuando la inmigración es local también, ¿eh? Cuando muchísimos andaluces y extremeños se van a Cataluña a trabajar, generan un problema de inmigración. Esto no se debe ver como un problema solamente de racismo. Hay otros problemas sociales reales que al unir dos poblaciones vas a tener. Y la izquierda en buena parte del mundo no quiere tocar ese tema y prefiere pasar de lado. Y quienes viven los problemas están buscando quién se los solucione. Y si el discurso es el discurso racista, xenófobo de Vox, que le echa la culpa de todos tus males a los inmigrantes, pues a lo mejor dirás tú, pues mira, yo no es que sea racista, pero no quiero tener problemas. A lo mejor con esto lo resolvemos. Yo creo que la ultraderecha ha tenido en gran medida el apoyo de una izquierda que no ha sido lo suficientemente valerosa como para abordar una serie de cuestiones que tiene la responsabilidad moral, política y social de abordar. Ya me metí en otro lío. Vale, entonces vamos a hacer rápidamente nuestra galería, que se va a acabar llamando, ya lo decidí, muchas gracias por todas las propuestas, a partir de la próxima semana se llama Galería Nocturna, pero hoy todavía es la Nocturno Art Gallery. Ya hicimos una nueva entrada en vídeo con Galería Nocturna, porque alguien me dijo, y es cierto, que era un homenaje además a uno de mis ídolos, de uno de mis héroes, el hombre de la dimensión desconocida, el hombre de Galería Nocturna, que fue la otra serie de antologías de cuentos que hizo Galería Nocturna, que es Rod Serling, que me parece uno de los personajes más importantes de la cultura popular del siglo XX, y por lo tanto le hacemos un homenaje a Rod Serling con todo gusto, poniéndole esto la Galería Nocturna. Pero hoy quiero hablar rápidamente, porque el tiempo va a una velocidad que estoy yo horrorizado. Este cuadro se llama Planta Insumisa. Y este cuadro llamado Planta Insumisa es de una de las pintoras que más me gusta, de las pintoras mexicanas que más me gusta, y que es Remedios Varo. Pero tengo una relación muy peculiar con este cuadro. Yo les he comentado en muchas ocasiones que he sido la mosca en la pared de muchas cosas. He estado como testigo menor, como testigo de la epopeya de los que nunca ganan, en lugares y en situaciones de los más extraños a lo largo de mi vida, y por eso pude acabar cenando con Fidel Castro, y por eso pude acabar varios días, frente a este cuadro mirándolo con una baba de 1,40 m que me colgaba de la boca. Yo he contado que estudié en una escuela de ricos, en una escuela de gente, de familias ricas y de ricos, y yo era el pobre, pero el pobre en condiciones lamentables. Pero mis amigos, mis compañeros de clase nunca me lo hicieron sentir, y se los agradezco, porque había gente allí de apellidos que en México son muy, muy relevantes, y sobre todo en el área industrial y en el área comercial, aunque había también hijos de políticos que luego eran muy problemáticos. Estaban los hijos de Jacobo Saludowski, que yo fui más o menos amigo de Jorge, Abraham me odiaba, y había gente así. Y estaban los hijos de una familia muy rica que tenían este cuadro. Eran los dueños de la Planta Insumisa de Remedios Varo y de otro dibujo a tinta de Remedios Varo pequeñito, de un niño en un bote de vela. Un niño con aspecto un tanto siniestro en un bote de vela, de cuya historia no me acuerdo, porque Remedios Varo contaba las historias de todos sus cuadros. Como yo hacía teatro y a la hija de esta familia que estudiaba conmigo quería hacer unas cosas de teatro y le parecía que podía hacerlas conmigo, con otro grupo de personas, pues empezamos a ir a su casa a ensayar, porque ella tenía
lugar, tenía espacio, tenía patios y tenía estudios y una casa de ricos de verdad. Y entrando a esa casa yo veo a un lado en una pared, veo este cuadro, le digo, madre mía, ¿esto es de Remedios Varo? Sí, mis papás lo compraron, no me digas. Y 2 o 3 veces pedí permiso, más de 2 o 3 veces. Pedí permiso para ir a ver el cuadro o para llegar antes del ensayo, 1 hora antes, y quedarme 1 hora viendo el cuadro. Y me acuerdo que además era alucinante porque venía el mayordomo, imagínense, un aldeano como yo, y venía el mayordomo de la casa, señor, ¿no quiere un té, un café? Y yo, pero señor, el señor está en los cielos, hijo mío, si yo soy más pobre que tú. El mayordomo de la familia, no voy a dar el apellido, pero quizás ya se puede dar, pero no estoy de humor. Y me quedaba yo viéndolo, fascinado. La historia que cuenta Remedios es la siguiente. Este científico experimenta con plantas y vegetales diversos. Está perplejo porque hay una planta rebelde. Todas están ya echando sus ramas en forma de figuras y fórmulas matemáticas, menos una que insiste en dar una flor y la única ramita matemática que echó al principio y que cae sobre la mesa era muy débil y mustia y además equivocada, pues decía 2 y 2 son casi 4. Cada pelo del científico es una fórmula matemática. Evidentemente, este cuadro entra en toda la visión mística, misteriosa que tenía Remedios Varo, que sabemos que la tenía. Ella, como todos los artistas de aquellos años, estamos hablando de los años 50, 60, se veía fascinada por la brujería, se veía fascinada por el psicoanálisis, se veía fascinada por charlatanes como Jodorowsky o como Arthur Koestler o como una Madame Blavatsky o como Gurdjieff, que buscaban ese más allá, esa trascendencia otra vez. Y esto lo está enormemente reflejado en su pintura. Están reflejadas también otras muchísimas cosas. Yo recuerdo algunos cuadros con una fuerte carga feminista, porque ella padeció en Francia lo que se llamaba en aquel entonces el síndrome de la femme enfant. Existe la femme terrible, la femme fatale, la mujer fatal en el francés, y existe el enfant terrible, que es el niño terrible. El caso, hay poetas y músicos que han sido considerados los grandes niños terribles, los enfants terribles, pero ellas eran las femmes enfants, eran las mujeres infantilizadas a las que los grandes maestros del surrealismo pues las veían como el niño que está jugando allí a pintar a su alrededor, pero no se las tomaban demasiado en serio. Y esto evidentemente no le gustaba a un artista del enorme tamaño que tenía Remedios Varo. Por ubicarla, Remedios Varo nace en Anglés, Gerona, y es hija de padre andaluz y de madre vasca. Y ella estuvo en la guerra civil, estuvo peleando del lado de o activa, no sé si peleando, pero estuvo activa del lado de la República. Cuando se pierde la guerra civil en 1939, tiene que huir a Francia. Y en Francia se refugia, conoce a los surrealistas. Ella ya era pintora, desde pequeña estudió pintura en la principal Academia Española. Pero en 1941 los alemanes invaden Francia y todos los republicanos españoles ven la posibilidad de ser detenidos, como ocurrió. Entonces, en 1941 ella se va a México, adopta la nacionalidad mexicana y vive allí durante 13 años y hace buena parte de su obra y consigue el reconocimiento de la mano de otra gran pintora que fue Leonora Carrington, que era no sé si estadounidense o británica, ahora tengo la duda. Y yo iba mucho al Museo de Arte Moderno en México a ver los cuadros de Leonora Carrington y de Remedios Varo. Pero este cuadro en particular, es un cuadro de más de aproximadamente 2 metros de alto, 1,80 m quizás de alto. La delicadeza, la suavidad de cada trazo de este cuadro siempre me encantó. Y ella decía que cada pelo era una fórmula. Yo trataba de buscar las fórmulas, a veces las encontraba, a veces no las encontraba. O sea, en algunos pelos las encuentras, en otras no las encuentras. Y en otras pues no encuentras ni siquiera la ramita del 2 más 2 es casi 4. Pero el personaje en sí a mí me parece absolutamente interesante, aunque sea, según la visión de Remedios,
un científico aterrorizado porque una planta se niega a ser científica y suponemos que será mística. Es una visión que finalmente es común en distintos espacios de la mística, pero que no se la reclamaríamos a un artista africano que dijera que lo que quiere es un artista tradicional africano que dijera que lo más importante pues, es el amor a los antepasados que siguen vivos de la mano de alguno de los dioses del animismo africano. Nos parecería lo más normal, y no tiene por qué no parecernos de lo más normal que lo haga una persona con esas creencias, siendo europea en los años 50. Me encanta el frasco. Los distintos frascos tienen distintos significados científicos, pero este lleno de números, el que está a la derecha, siempre me resultó delicioso, como cada una de los recipientes, de las regaderas, de los objetos que hay en la mesa de este científico desesperado por la planta insumisa la planta insumisa que está enfrentando en su pequeña mesa de laboratorio. Ese es pues nuestra pequeña exhibición de hoy de la Galería Nocturna, de la Nocturno Art Gallery, recordando a Remedios Varo. Vean cuadros de Remedios Varo. Internet está lleno de ellos. Tiene todavía su página web, se mantiene, supongo que por parte de sus herederos. Sé que este cuadro ya no está en manos de la familia, donde yo lo iba a ver tardes interminables para luego hacer una obra de teatro en la que yo leía precisamente todos los cuentos de León Felipe, un poema que ya leímos cuando leímos a León Felipe. Así que pues yo no era importante, los importantes eran ellos, pero yo conseguía colarme y era yo la mosca en la pared, la araña en la esquina, mirando el mundo de aquellos que son importantes, que son ricos, que son famosos, que son políticos, que son los que mueven el mundo, pero que luego los que somos aldeanos no nos enteramos de cómo lo mueven, y como yo he tenido oportunidad de enterarme, me gusta comentarlo con ustedes. Seguimos. Me soltó un montón del chat de la vez pasada. Por cierto, vamos a hacer, porque luego me comprometo a hacer cosas del chat de la vez pasada y no los hago, y eso es malévolo de mi parte. Entonces, bueno, de la vez pasada. ¿Qué opinas de las religiones parodia como la del monstruo del espagueti volador o la iglesia maradoniana? La del espagueti volador está bien como una forma de explicar lo absurdos que son las religiones. La iglesia maradoniana yo no estoy tan seguro que sea una parodia. No estoy tan seguro. Me dice Diego Fernando 9977, nombres sospechosísimos. ¿Debatirías con un apologista cristiano que defienda la existencia de Dios o no ves relevancia en ello? No veo ninguna relevancia en ello. Mira, a los ateos les va a caer muy bien. A los creyentes les va a caer muy mal. Y viceversa. Nadie va a quedar convencido. Salvo quizás un porcentaje muy pequeño de gente que todavía no ha decidido, que no está clara en sus convicciones. Yo no creo que vaya a cambiar la opinión de demasiadas personas. Creo que son ejercicios donde los debatientes se sienten muy bien. Pero salvo que pueda ser enormemente didáctico, como lo eran los debates de Christopher Hitchens, que además era un profesional del debate, no me interesaría. Felipe Rivera dice, qué difícil mantener un grupo unido, solo recuerda a Lelutier, ellos mencionaban que hacían terapia juntos. Sí, bueno, siendo argentinos, pues, tenían que hacerse una terapia psicoanalítica, pero es que llegó una época en que se odiaban, a mí me lo contaban, yo conocí por circunstancias, otra vez la mosca en la pared, conocí por circunstancias a López Pucho y a otro que ya no está que salió del grupo tiempo después, pero me contaban que llegó una época en que se odiaban, se querían matar entre ellos y tuvieron que, pues dijeron, también tenemos un negocio, primero que nada tenemos una forma de vida muy, muy agradable, puedes vivir de lo que haces y vivir muy bien y ganar una cantidad razonablemente gorda de pasta, haciendo lo que te gusta, hombre, pues el sueño de todos nosotros.
Entonces se terapeaban, se hacían terapias psicoanalíticas para poderse seguir tolerando y seguir trabajando. Y afortunadamente yo, la última vez que los vi, que fue poco antes de la muerte de Daniel Rabinovich, en Oviedo los vi, en el Calatrava, pues seguían juntos y seguían tolerándose y soportándose. Y a mí me dio mucho gusto. Por supuesto, a la muerte de Rabinovich y después a la muerte de Marcos Mundstock, pues para mí ya no son Lelutier. Luego Carlos Cámara chifló, de veras, entró, hágase un TikTok. A ver, otra vez, vamos a escuchar. No me da la vida. Pero en fin, bueno. Y luego me decía, hágase vídeos con C de Ciencia, que C de Ciencia venga y me lo pida. Yo no veo muchos divulgadores científicos, debo decir la verdad, ¿no? Cante canciones originales. No, es que si no fuera por la voz, yo sería muy buen cantante. No tengo buena voz, pero soy muy desafinado. Entonces, al cabo de los años solo cantaba las canciones que me aprendía, pero al dedillo y que agarraba yo la nota perfecta, porque si no tengo una tendencia horrorosa a arañar las notas. Entonces estoy un octavo de tono abajo que es desafinar de una manera muy repelente. No soy bueno. Haga videoreacciones. Ahí sí me pegaste donde más me duele. Me encantaría hacer videoreacciones, pero me acaban cerrando el canal. Porque quienes hacen videoreacciones se enfrentan a ellos, se los bloquean constantemente, tienen strikes de copyright de los que hablábamos al principio, etc. Pero me encantaría hacer una videoreacción. Las hago en Twitter finalmente. Ayer que tomaba yo, cuando hicieron Animosity, las chicas de The Warning, en el programa, en el festival Welcome to Rockville, y yo lo había visto, pero esta era una toma desde la primera fila, de una de las personas que estaban en primera fila que tomó la Animosity, y el principio a capela de Dani me parece maravilloso y me encantaría comentarlo, pero si no puedo poner el vídeo suena un poco raro. Entonces, claro, en Twitter lo comento y pongo el enlace al vídeo y tú vas a YouTube y lo ves. Pero eso me gustaría. Luego, Pulpo Arts me pregunta, ¿AMLO cambió de discurso, retórica o siempre fue lo mismo? Ha cambiado en ciertas cosas, ¿no? Pero básicamente siempre fue lo mismo. Fue un populista que lo prometía todo y que tú decías, pues mira, no va a cumplirlo todo, pero pues, si cumple el 20%, vamos de gane. Sería maravilloso. El problema es que no ha cumplido absolutamente nada, pero bueno, discursos como los derechos humanos los inventaron los conservadores para perseguirme, y el movimiento feminista nació hace 2 años para hacerle daño a la cuarta transformación, sí, son visiones absolutamente paranoicas, delirantes de un narcisista que tiene un problema muy, muy grave. Y estoy muy contento, por cierto, hablando de López Obrador, estoy muy contento de que la izquierda, una izquierda razonable, como la que representan Marco Rascón y otros, esté levantando la voz cada vez con más fuerza, diciendo que hay que hacer una crítica desde la izquierda al López Obrador, que el López Obrador no es izquierda, que lo que hace no se le ocurriría a nadie de izquierda, porque es contrario. Vamos a repartir dinero en forma de limosnas. No, la izquierda lo que propone, y lo veíamos en el video que hice sobre socialdemocracia, crear estructuras y mecanismos para ayudar a la gente a salir de la pobreza, no eternizar la pobreza con una limosna que el día que se deja de dar, encima lo que provoca son reconcomios y enojos y rencores, porque la costumbre crea derecho, y cuando te acostumbras a que te den limosna, el día que no te la dan, sientes que te están violentando tus derechos. La limosna, en lugar de los programas sociales de calado que saquen a la gente de la pobreza, por ejemplo, no se le ocurrió ni izquierda razonable. La limosna la da la iglesia. La limosna se da de arriba hacia abajo. La solidaridad de los programas sociales es de igual a igual. Yo creo que eres igual a mí, te voy a ayudar a salir de la pobreza, pues no te estoy haciendo el favor de darte un cheque para que me digas muchas gracias, señor presidente. Eso lo hacía el PRI. Cosas que no haría la izquierda, que no haría una izquierda razonable en su vida, como destrozar la salud pública, un sistema de salud pública malo. En lugar de mejorarlo, lo que hace es destruirlo y sustituirlo por otro aún más insuficiente e inútil, quedarte sin medicinas, porque era más importante, según lo que cuenta,
no sabemos si es cierto, era más importante quitarles los contratos a 3 empresas que dices que eran corruptas y tampoco has mostrado las pruebas, pero era más importante quitarle a las empresas corruptas el contrato que mantener el abasto de medicamentos, porque claro, no hiciste una forma de primero garantizar el abasto y luego ya castigarlos a ellos. No, pum. Son cosas que no haría la izquierda, son cosas que no hace una izquierda razonable y son cosas que está haciendo López Obrador y me preocupa muchísimo. La semana pasada, por H o R's, no pude hacer lo de la poesía y no quiero que hoy me pase quedarme sin ello. Pero antes, una cosa muy importante. Perdón, porque la garganta me está protestando. La semana próxima, en la pequeña serenata del nocturno, vamos a tener a un grupo que entrevisté la semana pasada, que se llama El Pony Pisador. Es un grupo de Barcelona que se dedica a hacer sea shanties y géneros afines, cercanos o más o menos relacionados con los sea shanties. Les recomiendo que antes de ver la entrevista, que será el próximo jueves, porque la semana que entra volvemos en jueves, vean, busquen El Pony con Y, Pisador, y vean lo que están haciendo. Son 5 personas que hacen 5 voces, trabajan a 5 voces, que tocan varios instrumentos, que hacen algunas mezclas medio extrañas, como meter en ska, en ritmo de ska o de reggae, un shanty tradicional y que funcione, que musicalmente funcione y quede agradable y no resulte repelente, que tienen una enorme calidad musical y que están sonando muy bien, que acaban de sacar un disco que deben ustedes oír en Spotify para que tengan la mayor cantidad de ingresos posibles, porque y si pueden comprar el disco, pues mejor cómprenlo. Pero el disco se llama It's Never Too Late for Shanties, nunca es tarde para oír shanties. Dicho lo cual, nos vemos en la semana próxima estaremos con El Pony Pisador, pero esta semana estamos con la poesía. Había yo hablado de poetas de mi ciudad natal, de México, de mi país natal, de México, de mi país, de mi segundo país, de mi segunda patria, que es España, de asturianos, incluso abrí con un asturiano al que tuve la suerte de conocer, La Mosca en la Pared, todo esto, al queridísimo y maravilloso Ángel González. He recorrido la geografía española con algunos de sus mejores poetas, de Machado a Lorca, y algunos menos conocidos, pero también de gran relevancia. Por supuesto, León Felipe, que es uno de mis poetas. Pero yo vivo en Gijón y se me había olvidado, no se me había olvidado, se me había pasado, se me había hecho tarde para tener al poeta mayor de Gijón, que es este señor que está aquí ya mayor, pero que empezó a escribir muy joven, con enorme calidad, que se llama Alfonso Camín, que nació en Gijón en 1890 y murió en 1982, también en Gijón, después de haber pasado largas temporadas de exilio o viaje o recorridos diversos por Cuba y México. En México evidentemente estuvo exiliado por motivos de la Guerra Civil Española y volvió a España en 1967. Esto me indica que no tenía delitos de lo que llamaban delitos de sangre, el franquismo, el fascismo franquista, porque los delitos de sangre, quien tenía o estaba acusado de delitos de sangre, cuando te acusaban ya estabas condenado. No había mucha posibilidad de que te declararan inocente en los tribunales militares de Francisco Franco, a quien León Felipe llamaba cariñosamente el sapo Iscariote. Entonces, quienes estaban acusados de delitos de sangre no pudieron volver a España hasta 1978 o nunca pudieron volver, hasta la muerte del dictador y el establecimiento de la democracia. Pero decíamos que Alfonso Camín es el gran poeta de Gijón y como gran poeta de Gijón tiene, entre otras cosas, esto. Se llama Fantasmas. Como una negra procesión de espantos son, en la noche de encendida escoria, la luna una gran lámpara mortuoria y el mundo un infinito camposanto. Mi amigo inseparable, el desencanto,
Ve cómo pasa sin honor la gloria, cómo da el mundo vueltas a la noria y sigue igual con el placer o el llanto. La gloria y el amor, virutas de humo que se van deshaciendo mientras fumo y contemplo la humana gusanera. La fe, ese fantasma peregrino que marcha con su alforja limosnera, saludando las cruces del camino. Maravilloso. Además, yo siempre que leo un soneto me pienso en lo difícil que es escribir sonetos, pero vamos a leer algo que no es un soneto, Camino y Quilla, uno de los grandes poemas de Alfonso Camín. Siempre tuve por única aureola en tierra y mar, al fin, camino y quilla, ser una voz de América en Castilla y ser en ultramar voz española. Unir aquí el clavel con la amapola y ser allá el volcán que no se humilla, sembrar en ambos surcos la semilla y ser una canción sobre la ola. Echar de menos el calor del nido, cantar el gozo y ocultar el duelo, en tierra y mar no darse por vencido, amar eternamente el propio suelo y si no hay libertad donde he nacido, morir en libertad bajo otro cielo. Me pasa esto, ¿qué quieren que haga? Me pasa. Si no hay libertad donde he nacido, morir en libertad bajo otro cielo. Le pasó a tanta gente que salió de España, que los conocí, que fueron mis profesores, que fueron los padres de mis amigos, de muchos de mis amigos, que al menos morían en libertad en México. Imagínate cuando ellos veían que México era la libertad y hoy es todo otra cosa. Esto es Los Inmigrantes, ya hablando del tema de Alfonso Camín. Este amargo poema de mi vida brotó de mi interior trágicamente como brota la espuma del torrente, como brota la sangre por la herida. La historia de un frenético suicida que vive en mi interior y canta y siente estrofas llenas de dolor crujiente que son como mi carne retorcida. 10 años de mi vida en los que tuve siempre en el alma una sangrienta nube, 10 años de luchar con el destino, que fui dejando en la viril jornada jirones de mi carne ensangrentada, prendida entre las zarzas del camino. Y terminamos con una recomendación muy relevante de don Alfonso Camín. Goza el amor. Goza a tiempo el amor porque mañana quizás lamentes lo que no has gozado. Para la tierra se forjó el arado, para vibrar se forjó la campana. Ni árbol sin fruto, ni laurel sin grana, ni el amor como pájaro enjaulado, ni sol que va perdido en el nublado, ni puertos sin la vela en la bocana. Por algo el caño de la fuente emana, el mundo nace del primer pecado y el seno tiene forma de manzana. El corazón en flor, pecho empinado, goza a tiempo el amor porque mañana quizás lamentes lo que no has gozado. Alfonso Camín. Como siempre le decimos a nuestros poetas, don Alfonso, muchas gracias. Y con esto y un poquito menos, terminamos. Por supuesto, quedan cosas de las cosas del chat que voy a tratar de guardar yo, pero la semana pasada me hicieron favor 2 personas cuyo nombre además no tengo, lo cual es una vergüenza, pero 2 personas me hicieron el enorme favor de guardármelos, de pasarme los chats a través del correo electrónico. Entonces, pues les voy a agradecer muchísimo si lo pueden hacer nuevamente. Yo trato de hacerlo aquí, pero no tengo todo el chat que le vamos a hacer, porque además es muy raro estarme viendo al mismo tiempo que transmito y me hago un lío y pasan cosas. Entonces, si me pueden hacer, por favor, lo de guardar el chat desde aquí donde hablan de Frank Zappa,
y los Beatles. Es muy curioso porque Frank Zappa finalmente su trascendencia a mí el tío me cae muy bien y creo que hizo cosas interesantes, pero me parece tan poco trascendente que bueno. Así que si me pueden guardar ese chat, la semana próxima trataré de recorrer parte del chat y de momento lo que me queda es, como siempre, darles las gracias. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Hoy hubo menos gente en el streaming que la semana habitualmente. Lo sabía yo que iba a ocurrir, pero la otra opción era no hacerlo y tratar de hacerlo desde Madrid. Francamente era imposible. Si alguno de ustedes se para por las jornadas de los creadores, y si alguno de ustedes conoce a los creadores, esos que están tan enojados con nosotros, díganles que entendieron mal todo, que no son el centro del universo y que venga, tranquilos, vamos a las jornadas que también a ellos les va a ayudar. Lo que logremos eventualmente conversando con YouTube, con Google, con Alphabet Incorporated, con quien haya que dialogar para estar mejor todos, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Y siempre y cuando encuentren la salida, porque sin salida no me puedo ir. Pero una vez encontrando la salida, repito, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Algunos estarán encantados de hacerlo.